Con nosotros nuestro apreciado amigo y hermano reverendo William Soto Santiago. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual leemos en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 1 en adelante, donde tenemos el encuentro que tuvo Saulo de Tarso con el Señor y el resplandor que él vio, que lo dejó ciego, y también la voz de Cristo que él escuchó, y la pregunta de Saulo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dice capítulo 9, verso 1 en adelante, 1 al 9 del libro de los Hechos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, del camino cristiano, del cristianismo, o sea, creyentes en Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo él por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te daré coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré
cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Dios, desde antes de la fundación del mundo, tiene un programa, y ese programa, que es el más grande, es el tener hijos e hijas a su imagen y a su semejanza. La imagen de Dios es Cristo en su cuerpo angelical. Por lo tanto, en el programa divino está el tener hijos a imagen de Dios, o sea, tener hijos con cuerpos angelicales como el cuerpo angelical de Jesucristo, y a semejanza de Dios. La semejanza de Dios es Cristo en su cuerpo físico, el cual murió y luego resucitó glorificado, y por consiguiente el deseo de Dios y el programa de Dios es tener hijos e hijas con cuerpos físicos glorificados, y entonces así tener hijos e hijas a su imagen y a su semejanza. Y para Cristo, o Dios por medio de Cristo, realizar ese deseo y propósito divino, encontramos que Cristo vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario para reproducirse como se reproduce el grano de trigo, que es sembrado en tierra y muere, y luego se reproduce como naciendo en la forma de una planta de trigo, la cual viene a ser parte del grano de trigo, en la cual la vida del grano de trigo es manifestada, va por diferentes etapas, va creciendo esa planta de trigo, ahí está la vida del grano de trigo, y luego lleva fruto. Esa planta de trigo es la iglesia de Jesucristo, y Cristo es el grano de trigo que fue sembrado en tierra, y los granos de trigo de esa planta de trigo son los hijos e hijas de Dios. Vean en la forma sencilla en que está tipificado todo el programa divino de Dios, tener hijos e hijas a su imagen y a su semejanza. También encontramos que Cristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Por lo tanto, Cristo está tipificado tanto en el Cordero Pascual como en el macho cabrío de la expiación. Y por consiguiente, todos los escogidos de Dios están tipificados en ovejas. Todo lo que Cristo es, lo son también todos los hijos e hijas de Dios. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos coherederos con Cristo a todo lo que Cristo es y lo que Cristo hereda. Por lo tanto, somos herederos a la vida eterna y a todas las cosas eternas, y por consiguiente
somos escogidos de Dios, elegidos de Dios desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos e hijas de Dios por medio de Jesucristo. La adopción espiritual es el bautismo del Espíritu Santo, donde obtenemos el nuevo nacimiento y nacemos en el reino de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. El reino de Dios está en esa fase espiritual. El reino de Dios es manifestado en los creyentes en Cristo. Y Cristo es el rey de ese reino. Por lo tanto, Él es un rey espiritual, porque todavía en la forma física el reino de Dios no está en la tierra, está en la fase espiritual. Pero cuando entra el cuerpo místico de Cristo, hasta el último escogido de Dios, entonces Cristo habrá completado la fase espiritual, habrán nacido de nuevo en el reino de Cristo todos los hijos e hijas de Dios. No habrá más hijos e hijas de Dios entrando en el reino de Dios después que entre hasta el último escogido de Dios. Después entrarán los siervos de Dios, que son 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Por lo tanto, la posición en el reino de Dios de los creyentes en Cristo desde el día de Pentecostés en adelante es superior a la de los siervos, a la de los hebreos, porque el pueblo hebreo son los siervos de Dios y los miembros de la iglesia de Jesucristo son los hijos e hijas de Dios. Un hijo es mayor que un siervo, y el heredero no es un siervo sino un hijo. Por lo tanto, los herederos del reino de Dios son los hijos e hijas de Dios que componen la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso Cristo dijo a los creyentes en Él, dijo: no temáis manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Y ahora vean ustedes en el libro del profeta Daniel, capítulo 7, verso 18 en adelante, dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? Los creyentes en Cristo. Esos son los que recibirán el reino, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Vean aquí en el capítulo 7 mismo, verso 13 al 14, dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas, le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Vean, Cristo hereda el reino y luego lo comparte con los santos del Altísimo, que son los creyentes en Cristo, los cuales son ciudadanos celestiales, los cuales han venido a esta tierra en cuerpos físicos para venir a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo, la cual es el reino de los cielos materializándose en seres
humanos. Nuestros nombres están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, nuestros nombres no pueden ser borrados del libro de la vida del Cordero. Hemos venido a esta tierra para obtener nuestra redención. Y esto lo obtenemos recibiendo a Cristo como nuestro Salvador. Por eso se predica el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre del Señor Jesucristo, para que así cada persona al escuchar sepa qué quiere Cristo que la persona haga. Vean, Saulo preguntó a Jesús, el cual le apareció en la columna de fuego, le apareció en espíritu y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó, sabiendo que era el Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, le preguntó: Señor, ¿quién eres? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Era Jesucristo en espíritu apareciéndole a Saulo de Tarso, porque el espíritu vendría en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo en Espíritu Santo. Y ahora Saulo pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le dijo: ve a Damasco, a la calle de la derecha, y allí se te dirá lo que debes hacer. Y cuando Dios le apareció a Ananías y lo envió para que le dijera lo que tenía que hacer. Colocó sus manos sobre Saulo y Saulo recibió la vista, y luego le dijo lo que tenía que hacer: creer en Cristo, arrepentido de sus pecados y ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Vean en el capítulo 22, verso del libro de los Hechos, Pablo narrando este suceso, dice en el capítulo 22, verso 6 en adelante, dice: aconteció que yendo yo al llegar a cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre.
para comenzar la persona, luego de escuchar la voz de Cristo llamándolo, porque así como Cristo en Espíritu Santo en la columna de fuego llamó a Saulo de Tarso, le apareció y le habló, así es como sucede con cada persona que recibe el llamado de parte de Cristo. Y aunque no vea la luz como la vio Saulo, es el mismo Espíritu Santo, Cristo en Espíritu Santo, obrando en la misma forma y hablándole a través de la predicación del Evangelio y llamando y juntando así sus escogidos, sus ovejas. Pues Cristo dijo en San Juan capítulo 14, capítulo 10, verso 14 en adelante: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Ve? Van a escuchar la voz de Cristo llamándolas y escucharán y serán juntadas en el redil del Señor, que es la iglesia del Señor Jesucristo, y Cristo es el buen pastor. Ahora, por medio de la predicación del Evangelio de Cristo, del Evangelio de la gracia, es que las ovejas de Cristo escuchan la voz de Cristo. El Evangelio de la gracia es la voz de Cristo, el buen pastor, llamando y juntando sus ovejas. Y viene de edad en edad el Espíritu Santo manifestado en el mensajero de cada edad, y a través de ese mensajero llama las ovejas de esa edad y las junta donde en el redil del Señor, la iglesia del Señor Jesucristo. Junto a ese mensajero Dios envía muchos colaboradores, ministros, para trabajar en la obra de Cristo, para la recolección de todas las ovejas del Señor Jesucristo, las cuales el Padre le dio para que les dé vida eterna. Porque la voluntad de Dios es que nosotros recibamos vida eterna y así seamos restaurados a la vida eterna y permanezcamos en el reino de Cristo, el redil de Cristo, que es su iglesia. Y ahí estemos trabajando todos los días de nuestra vida como personas útiles, llevando fruto en el redil del Señor, porque Cristo no tiene ovejas estériles, Cristo no tiene árboles estériles, Cristo tiene hijos e hijas que llevan el fruto correspondiente a la edad que les toca vivir. Vean, Pablo tenía que entrar al reino de Dios recibiendo a Cristo y siendo bautizado en agua en su nombre, y Cristo lo bautizaría con Espíritu Santo y fuego, como estaba señalado en la Escritura, porque para eso había sido llamado. Vean, en el capítulo 9 dice Ananías, le dice Ananías a Saulo de Tarso, dice verso 17, verso 15 en adelante, dice: el Señor le dijo, o sea, le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
padeció mucho San Pablo. Tuvo una parte de su vida y ministerio en que estuvo con cadenas, pero con todo eso no estaba encadenado su ministerio y su mensaje. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Esa era la voluntad de Dios. Y luego que llevara el nombre del Señor Jesucristo, predicar el Evangelio de Cristo a los gentiles y también a Israel. O sea, tuviera el ministerio correspondiente a la primera etapa de la iglesia entre los gentiles. O sea, fuera el ángel mensajero de la primera edad de la iglesia de Jesucristo entre los gentiles. En San Pablo tenía que cumplirse el programa que Dios tenía con él. Ahora recuerden que el programa de Dios para cada etapa de su iglesia ya fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. Y usted y yo fuimos colocados en ese programa desde antes de la fundación del mundo. O sea que usted no entra al programa de Dios y por consiguiente al cuerpo místico de Cristo por mera casualidad. Ya usted fue destinado, predestinado desde antes de la fundación del mundo para ocupar su lugar en el cuerpo místico de Cristo y para cumplirse en usted lo que Dios destinó para usted. O sea, que usted no va a ser más de lo que Dios destinó para usted, pero tampoco usted será menos de lo que Dios destinó para usted. Ahora, San Pablo, vean luego que Ananías oró por él, recibió la vista, y luego Ananías le dice: Saulo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, invocando su nombre. Lava tus pecados y lava tus pecados invocando su nombre. Y fue bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Ananías oró por él y recibió el Espíritu Santo, y luego predicaba a Cristo. ¿Ven? Porque había sido destinado y predestinado Saulo para ser apóstol de Jesucristo, nuestro Salvador. No necesitó esperar 1 año, 2 años, 3, 4, 5 años o 10 años para comenzar a predicar a Cristo. Él había sido destinado por Dios en el programa divino desde antes de la fundación del mundo para ser un apóstol del Señor Jesucristo, predicar a Cristo, ser el apóstol de los gentiles para esa primera etapa o edad de la iglesia entre los gentiles. Ahora, esto estaba también en tipos y figuras, pues lo que está en el cielo luego fue reflejado y tipificado en el tabernáculo que construyó el profeta Moisés y en el templo que construyó el rey Salomón. En el lugar santo del tabernáculo que construyó el profeta Moisés estaba un candelabro o candelero con 7 lámparas, las cuales eran encendidas en un orden, una primero, y luego se apagaba aquello con lo cual fue encendida, y luego se tomaba fuego de esa primera lámpara y se pasaba a la segunda lámpara y se apagaba el instrumento con el cual había sido encendido, y luego
se tomaba de esa segunda lámpara fuego otra vez, se tomaba fuego de ahí y se pasaba a la tercera lámpara. Así fue encendido el candelero o candelabro. Esa era la forma de ser entendido. Y aquel candelero o candelabro lo encontramos también en Zacarías capítulo 4. En Zacarías capítulo 4, versos 1 en adelante, dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Este candelabro con 7 lámparas tipifica la iglesia del Señor Jesucristo, con sus 7 edades. Son las 7 lámparas y la mecha encendida con fuego en cada lámpara tipifica al mensajero de cada edad, encendido con el fuego del Espíritu Santo. Y ahora podemos ver cómo aquel candelabro se convierte en una realidad en la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es que en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 4, encontramos ahí 7 lámparas de fuego. Dice capítulo 4, verso 4 al 5. Esto es lo que Juan el apóstol vio en el cielo cuando subió al cielo. En el capítulo 4 dice, vamos a leerlo desde el verso 1 para que tengamos el cuadro claro hasta el verso 5. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. ¿Quiénes son esos 24 ancianos? En 24 tronos son los 12 patriarcas, hijos de Jacob o Israel, y los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Cristo en el capítulo 19, en el capítulo 19 de San Mateo, dice, comenzando en el verso 27 al 30, dice Pedro: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, o sea, en el trono de David, en el reino milenial, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y ahora 12 de los tronos pertenecen a los 12 patriarcas, hijos de Jacob,
y los otros 12 tronos pertenecen a los 12 apóstoles del Señor. Judas perdió la bendición de ese trono, pero la recibió otro. O sea que la bendición de Dios no se pierde. La persona que deja a Cristo es el que pierde la bendición y entonces pasa a otra persona, a uno que ame y aprecie la bendición de Dios y ame a Cristo de todo corazón. Como Esaú perdió la bendición de la primogenitura, la menospreció, pero Jacob la agarró. Siempre cuando una persona pierde una bendición, tiene que saber que habrá uno o más personas que están buscando la bendición de Cristo. Por lo tanto, será pasada a otra persona esa bendición. Y la otra persona, el cual ha estado buscando esa bendición, la agarrará bien y no la soltará. Ahora, hemos visto que los apóstoles tienen la promesa de sentarse en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En San Lucas capítulo 22, verso 28 en adelante, 28 al 30, también habla de esto mismo. Vean, para que tengamos el cuadro claro, vamos a leerlo. Es lo mismo, pero hablado en otras palabras con muy poca variación. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Vean qué posición grande y maravillosa tienen estos apóstoles del Señor Jesucristo. Y así como estos apóstoles del Señor Jesucristo tienen esa bendición y aparecen aquí en el capítulo 4, verso 4, como 12 de los 24 ancianos que están sentados sobre 12 tronos. Vean cómo estas cosas celestiales se han estado materializando en seres humanos aquí en la tierra. ¿Y qué falta por ser materializado de las cosas celestiales? Lo que se está materializando en este tiempo final. ¿En quiénes? En todos nosotros. Son cosas celestiales las cuales se están cumpliendo en mí y en quién más, en cada uno de ustedes también. Ahora veamos, continuamos en el verso 5 del capítulo 4 del Apocalipsis. Dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Esas 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, son las manifestaciones de Cristo en Espíritu Santo en medio de su iglesia. Y ahora veamos lo que son estos 7 espíritus de Dios, las cuales son esas 7 lámparas de fuego. En el capítulo 1, verso 4 del Apocalipsis dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. ¿Cómo están los 7 espíritus delante del trono de Dios? En estas 7 lámparas, que son los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Y ahora los 7 espíritus son esas 7 lámparas que están
delante del trono de Dios. Ahora veamos en Proverbios capítulo 20, verso 27, dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Y esas 7 lámparas son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, los cuales en esta tierra se materializarán. Y vamos a ver este misterio aquí. En Apocalipsis capítulo 5, versos 5 al 6 dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y ahora, los 7 espíritus de Dios son los 7 ojos en los 7 cuernos. Por lo tanto, los 7 cuernos, que son las 7 edades de la iglesia, cada uno de esos cuernos tendrá un ojo, una manifestación del Espíritu de Dios. Y ahora veamos aquí en el capítulo 1, verso 7 y el verso 14 de Hebreos, dice San Pablo: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Y ahora estas 7 lámparas de fuego son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra, y son los 7 ministros de las 7 edades, los 7 mensajeros de las 7 edades, que son enviados a este planeta Tierra para entrar a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y la iglesia del Señor Jesucristo es el templo espiritual de Jesucristo, donde se materializa en carne humana lo que está en el cielo, y se materializa en carne humana los tipos y figuras correspondientes al tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. Y ahora vemos el verso 14 del capítulo 1 del libro de los Hebreos. Dice: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Y ahora estos ángeles, que son espíritus ministradores, que son ministros a los cuales Dios ha hecho llama de fuego, son ministros que ministran la palabra de Cristo a los herederos de salvación, o sea, los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo de edad en edad. Cristo ha enviado un espíritu ministrador, un ángel mensajero de edad en edad, y eso ha sido la manifestación del Espíritu de Cristo correspondiente a cada edad. En los 7 mensajeros se cumplió la manifestación de los 7 espíritus de Dios recorriendo toda la tierra, desde Asia Menor, Europa y Norteamérica. Y ahora, esos son los 7 ojos en los 7 cuernos del Cordero, y son también los 7 ojos en esta piedra. Dice Zacarías capítulo 3, verso 9: porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos,
He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y ahora esta piedra tiene 7 ojos. Vamos a ver esos 7 ojos de esa piedra. Esa piedra tipifica a Cristo. En el cordero con 7 cuernos están los 7 ojos en los 7 cuernos. Y ahora aquí en el capítulo 4, verso 10 de Zacarías también dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Ahí los tenemos de nuevo, son los ojos de Jehová. Los profetas mensajeros de Dios, de Cristo, para su iglesia durante las 7 edades o etapas de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, todos los ojos tienen la niña de los ojos. Y toda persona tiene sus ojos y tiene la niña de sus ojos. Dios habla de la niña de sus ojos y dice que el que toca al pueblo de Dios toca a la niña de sus ojos. Y ahora, luego de tener los 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra, tenemos la promesa. Vean, a cada lado del candelabro estaban 2 olivos, uno a cada lado, con una rama de olivo en el vaso principal. O sea, cada árbol de olivo con una rama dentro del vaso de olivo, dentro del vaso del candelabro, por un tubo vertía aceite como oro. Y ahora veamos lo que esto significa. En el verso 3 de Zacarías dice: y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha y el otro del depósito y el otro a su izquierda. Luego, en el verso 6 de Zacarías 4 dice: entonces, y el 5 también. Vamos a tomar el 4. Proseguí y hablé diciendo a aquel que hablaba conmigo, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y la obra de Cristo en su iglesia no es una obra humana, no es una obra llevada a cabo con fuerza o ejército, sino con el Espíritu de Dios. Es la obra del Espíritu Santo en su iglesia. Luego, en el mismo capítulo 4, verso 11 al 14 dice: hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y ahora vean, aquellos 2 árboles de olivo y aquellas 2 ramas de olivo son los 2 ungidos. Son 2 ministerios proféticos
que estarán en la iglesia del Señor Jesucristo y fueron tipificados en el príncipe Zorobabel y el sumo sacerdote Josué de aquel tiempo. Ellos eran los dos olivos de aquel tiempo, tipo y figura de los dos olivos del día postrero en la iglesia del Señor Jesucristo. Y ellos aparecen en Apocalipsis capítulo 11, donde dice el capítulo 11, verso 3 en adelante. Recuerden que aquí está hablando de la casa de Dios, del templo de Dios. Vean, capítulo 11, verso 1 en adelante, dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y ahora, los 2 olivos y los 2 candeleros son los 2 ungidos que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Y esos son los ministerios ya no de los 7 mensajeros, sino de Moisés y Elías, que estarán manifestados en la iglesia de Jesucristo primeramente, después con el pueblo hebreo, para así los gentiles, la iglesia del Señor Jesucristo de entre los gentiles, llevar el evangelio de Cristo a los hebreos. Así como los hebreos trajeron el evangelio de Cristo a los gentiles lo llevarán a los hebreos, bajo el ministerio de los 2 olivos de Moisés y Elías. Ahora podemos ver que estos ministerios corresponden a la iglesia de Jesucristo en el día postrero y luego pasan al pueblo hebreo. Estos ministerios se estarán materializando en carne humana en el último profeta mensajero que Cristo enviará a su iglesia y luego al pueblo hebreo. Será un profeta dispensacional con el doble ministerio de Moisés y de Elías, porque Dios no tiene 2 profetas mayores al mismo tiempo para la misma edad o para la misma dispensación. Si son profetas dispensacionales, Dios no tiene 2 profetas dispensacionales a la misma vez para una misma dispensación, ni tiene 2 mensajeros para una misma edad. Por lo tanto, este doble ministerio estará manifestado en carne humana, en un hombre, en un mensajero enviado por Cristo a su iglesia. Ese hombre no será el Señor Jesucristo, será un redimido por la sangre del Señor Jesucristo. Por eso, cuando Juan quiso adorar al ángel que le mostraba estas cosas en el Apocalipsis, el ángel dijo que no lo hiciera, porque ese es un mensajero redimido por la sangre de Cristo. Ese es el ángel mensajero de Jesucristo, en el cual estos ministerios estarán manifestados en el día postrero, cuando Él esté en carne humana en la tierra, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, eso será los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios, materializados en carne humana en la tierra, en la iglesia del Señor
Jesucristo. Así como se materializaron las 7 lámparas de fuego en los 7 mensajeros que Cristo envió a su iglesia. Y el ejército que viene con Cristo, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, ese ejército se materializa en la tierra, en el campo espiritual primero, como en los creyentes en Cristo de cada una de las etapas de la iglesia. Esos son los que en el día postrero, si ya sus cuerpos físicos murieron, serán resucitados en cuerpos glorificados, y los que están vivos en este tiempo y permanezcan vivos hasta el tiempo de la resurrección, seremos transformados, y entonces seremos ese ejército materializado en cuerpos glorificados, y ese es el ejército de Jesucristo de Apocalipsis capítulo 19. Ese es el Israel celestial, y el príncipe de el ejército de Jesucristo es el mismo Cristo, el ángel del pacto. Así como el ángel, el varón que le apareció a Josué con la espada en su mano, cuando Josué le pregunta: ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Él le dice: no, mas he venido como el príncipe de los ejércitos de Jehová. Era Cristo en su cuerpo angelical, como el príncipe, el general del ejército de Dios, el príncipe del pueblo hebreo, porque el pueblo hebreo era el ejército terrenal de Dios, que Dios tenía allí en la tierra. Y con ese ejército terrenal estaba también un ejército celestial, otra dimensión, luchando y peleando en favor del ejército terrenal. Así es que podemos ver que así como Cristo en su cuerpo angelical era el príncipe de los ejércitos de Jehová en el Antiguo Testamento, Cristo en su cuerpo angelical ha sido el príncipe de su ejército, de su iglesia, el general de su ejército, el cual ha estado dirigiendo su ejército, su iglesia. Pertenecemos a ese ejército celestial, espiritual, y Cristo es nuestro comandante en jefe. Y ahora, algún día, veremos a Cristo físicamente en su cuerpo angelical, y nosotros también estaremos vestidos de cuerpos angelicales, el cual recibimos cuando recibimos el Espíritu Santo, y también lo veremos en su cuerpo físico glorificado, porque también tendremos cuerpo físico glorificado. O sea, que la misma vestidura militar de nuestro príncipe, de nuestro general, de nuestro comandante en jefe, esa misma clase de uniforme tendremos también nosotros, cuerpos glorificados y eternos. Por lo tanto, como el ejército celestial de Cristo, seguimos a Cristo todos los días de nuestra vida. Cuando una persona es enlistada en un ejército, está llamado a hacer aquello que el comandante en jefe establece para ese ejército. Y nuestro comandante en jefe, que es Jesucristo, ha establecido lo que debemos nosotros hacer. Y la pregunta de Saulo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí
Pablo está reconociendo a Cristo como su Señor, como su comandante en jefe, para cumplir las órdenes de Jesucristo. Y las órdenes de Cristo, el comandante en jefe para todo ser humano, es: arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare, para los que están cerca y para los que están lejos también, para los que estaban allá en Jerusalén y en la tierra de Israel, y para los que estaban en Asia Menor, en Europa, en Norteamérica y en la América Latina. Todo esto hasta el fin del mundo, hasta que haya llamado y juntado hasta el último escogido de Dios. Cristo dijo, esto está en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 34 al 41, donde Pedro, por el Espíritu Santo, hace el llamado de arrepentimiento y conversión a Cristo para ser bautizados, para que Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego, y para que se obtengan el perdón de sus pecados y sean limpios con la sangre de Cristo. Cristo dijo también en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí están las órdenes de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Qué quiere que yo haga, Señor? Primero, recibir a Cristo como Salvador, ser bautizado en agua en su nombre y recibir el Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento y venir a formar parte de la iglesia de Jesucristo, entrar al reino de Dios. La voluntad de Dios es que todos entren al reino de Dios y obtengan la salvación y vida eterna y vengan a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y luego que trabajen en la obra del Señor Jesucristo. Hemos sido predestinados para estar en el cuerpo místico de Cristo y estar trabajando en la iglesia del Señor Jesucristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nuestra pregunta ha sido contestada en esta ocasión, como fue contestada la pregunta de Saulo de Tarso. Le fue dicho, ve a tal lugar, allá a Damasco, a la calle de la derecha, y allí se te dirá lo que debes hacer. Y le fue dicho lo que tenía que hacer. Por medio de la predicación del Evangelio de Cristo, es dicho a todo ser humano lo que debe hacer. Porque la pregunta de todo ser humano es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? A través de la predicación del Evangelio de Cristo es dada la respuesta a esa pregunta. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y así por el estilo. Y así entra la persona al reino de Cristo. Porque el que no nazca del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios, no lo puede entender. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El que no nazca de nuevo. La voluntad de Dios es que la persona nazca de nuevo, nazca del agua y del Espíritu y entre al reino de Dios. Recibiendo a Cristo como su Salvador, es que se hace posible el entrar al reino de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya hemos visto lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y estando ya dentro del reino de Cristo, el reino de Dios, en la iglesia de Jesucristo, pues a trabajar y a hacer tesoros en el cielo. Porque todo lo que trabajemos en la tierra será contado
para cada uno de ustedes y para mí también, para luego recibirlo en galardones para disfrutarlos en el reino milenial de Cristo. Vean aquellas minas que se refiere a dinero y aquellos talentos que es dinero también, a los cuales le fueron dados, luego no le fueron quitados. Ellos los multiplicaron y al que más tenía y más había hecho, le fue añadido más. Por lo tanto, Dios da a cada uno de sus hijos, con lo cual trabajar para multiplicar su bendición en el cielo. Por lo tanto, lo que Dios le da, no se lo quitará, sino que usted trabajando lo multiplica. Y luego Él le añadirá más a los que más hayan trabajado. Por lo tanto, es realmente una bendición grande trabajar en la obra del Señor Jesucristo. Los que no comprenden, dicen, de los que trabajan en la obra de Cristo, y los que trabajan mucho, dicen, se están matando trabajando en la iglesia. Y los que están trabajando en la iglesia de Jesucristo dicen de los que no hacen nada. Y estas personas que no hacen nada, sino que solamente critican, están perdiendo la oportunidad de hacer tesoros en el cielo, de trabajar para su propio beneficio en el glorioso reino milenial de Cristo. Porque todo lo que hagamos, no perderemos la recompensa. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Será recompensado en el glorioso reino milenial de Cristo. Y allí unos van a tener mucho y otros van a tener más, de acuerdo a cómo hayan trabajado en la obra del Señor Jesucristo. Mi deseo siempre ha sido que el grupo de hijos e hijas de Dios de este día postrero sea el que tenga los galardones más grandes en ese reino milenial de Cristo. ¿Y cómo lo lograremos? Trabajando con toda nuestra alma mucho en la obra del Señor Jesucristo. Y Él nos da a nosotros para que nosotros, con eso que Él nos provee, trabajemos en su obra. Él da el poder para las riquezas, y las riquezas más grandes es las que obtenemos en el reino de Cristo, porque son para toda la eternidad. Él nos da la forma para obtener esas grandes riquezas del glorioso reino milenial de Jesucristo, nuestro Salvador. Así es que podemos ver el propósito para el cual Cristo nos da la oportunidad de trabajar en su reino. No será en vano nuestro trabajo en la obra del Señor Jesucristo. Yo quiero tener el galardón más grande de todos los galardones que Cristo otorgue en su reino milenial. ¿Y quién más quiere tener un galardón así, grande? Ustedes también. Ya hemos visto la forma de lograrlo. Y este es el tiempo y la etapa donde es posible lograr el galardón más grande para nosotros como individuos y para la iglesia novia de Jesucristo
como cuerpo místico de creyentes. Estamos en el tiempo más glorioso de todos los tiempos. Estamos en la etapa más grande de todas las etapas. Estamos en la etapa de la niña de los ojos de Dios. Estamos en la etapa también de los dos ojos del Cordero, porque el Cordero tiene 7 cuernos y en cada ojo tiene un cuerno. Pero además de eso, un Cordero tiene que tener 2 ojos en su frente, ya no en los 7 cuernos, sino ahí en su frente, en esa parte de su rostro. Y esos son los 2 olivos. Esos son los 2 candeleros de oro. Esos son los ministerios de los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios. Hemos visto el propósito por el cual vivimos en esta tierra y el propósito por el cual Él nos ha llamado a formar parte de su iglesia, para que sepamos la respuesta a la pregunta que hizo Saulo de Tarso: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahora sabemos qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Por tanto, adelante en el reino de Cristo, en la iglesia de Jesucristo, perseverando y sirviéndole con todo nuestro corazón. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Para el domingo próximo, nuestro tema será las recompensas prometidas al vencedor. O sea que nuestro tema de hoy continuará el domingo próximo y veremos esas recompensas que aparecen en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2 y el capítulo 3 del Apocalipsis, y luego el capítulo 21, versos 5 al 7. Ore mucho por mí para que Él me dé todo lo que debo hablar el domingo próximo, para que así todos recibamos una revelación clara y podamos conocer el misterio de estas recompensas ofrecidas por Cristo a los vencedores. Muchas gracias por vuestra amable atención y que Dios les continúe bendiciendo a todos. Continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Y continúen también orando por nuestro hermano Miguel, el cual se encuentra en el África en ese viaje misionero. Que Dios le bendiga y les guarde a todos. Con nosotros nuevamente el reverendo José Benjamín Pérez para continuar. Quiero cantar una linda